Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga y grandemente. Bueno, le doy gracias al Señor. Y sé que por Él, por su misericordia y su gracia, estoy aquí. Sé que podía haber estado mejor peinadita y todo, pero entro a trabajar dentro de un ratito. Pero lo importante es que voy a cumplir lo que el Señor nos dice, ¿no? Que tenemos que estar en sus asuntos, que es lo primero que tenemos que estar. Quisiera, el tema que les quiero dar hoy, hermanos, es vestirnos como lo que somos en Cristo Jesús. Y los quiero llevar, antes de empezar, a el libro de Colosenses. El libro de Colosenses contiene la enseñanza, incluyendo la deidad de Cristo, la reconciliación, la redención, la elección, el perdón, la naturaleza de la iglesia, y también contiene las enseñanzas de las herejías que amenazaban y que amenazan a la iglesia. Colosenses es nombrada por la ciudad de Colosas. Antes de llevarlo al versículo que les quiero llevar, quiero explicarles más o menos. Colosense es nombrada por la ciudad de Colosas. Pablo es identificado como el autor de la epístola. Colosa era una ciudad en Frigia, en la provincia romana de Asia, parte de Turquía moderna, a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, en la región de las 7 iglesias donde está el Apocalipsis, que nombra. Colosas era una ciudad próspera en el siglo V antes de Cristo, cuando reinaba el rey persa Jerjes Asuero. Marchaba a través de la región donde se fabricaba la lana negra y teñidos, por eso eran prósperos. Habían comerciantes donde comerciaban su lana y sus teñidos que hacían. Aunque la población de Colosa era primordialmente gentil, había una gran colonia judía. La iglesia en Colosa comenzó durante el ministerio de Pablo en Efeso, el cual duró 3 años. El fundador de la iglesia no fue Pablo. El fundador de la iglesia se llama Epafras. Epafras, es que no lo puedo pronunciar, no me salía muy bien, pero bueno, Epafras, quien al parecer comenzó cuando fue salvado durante una visita a Éfeso. Me acuerdo que en Éfeso estuvo Pablo predicando y estuvo Pablo llevando a la gente a Cristo. Entonces creo que ahí fue un tiempo donde él se convirtió a Cristo. Y lo más bonito que dice que cuando él, dice aquí que cuando él se volvió salvado durante su visita, cuando fue salvado por Cristo, cuando recibió a Cristo, él fue a su casa y montó la iglesia. Y dice que durante varios años después de que la iglesia fue fundada por él, hubo una gran herejía, un peligro para la iglesia, lo amenazaban. Y ahí fue cuando fue escrita la carta de Pablo, que estaba en la prisión en Roma. En Hechos 28, 16, 31 podemos ver en el momento que Pablo escribió la carta, entre el 60 y 62 después de Cristo. Podemos leer en la carta que Pablo empieza un saludo. En el capítulo 3 de Colosenses podemos ver, y ahí podemos escudriñar, que Pablo empieza con un saludo, luego con una gratitud. Y luego me gusta cuando dice en el versículo 9, donde Pablo no deja de cesar de orar por el pueblo de Colosas. Y orar para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Ves cómo vemos ahí a un Pablo que no deja de cesar, que aún en prisión no deja de andar siempre buscando la necesidad no de él, sino de todos con aquellos que él predicó el evangelio de Cristo? Él no miraba su propio interés, él siempre iba hacia sus hermanos. En el capítulo 3 de la carta de Colosenses podemos encontrar exhortaciones prácticas.
conducta cristiana, casas cristianas, práctica cristiana y amigos cristianos. Ahí, en el capítulo 10 comienza la parte proporcionalmente práctica de esta epístola. Tenemos aquí una exhortación de la vieja naturaleza. Jesucristo nos reviste del nuevo hombre. Y a ese es donde quiero ir. Así que vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. Y dice la palabra de Dios: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humanidad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos de cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra y no de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, cómo nos exhorta Pablo que nos vistamos, que nos pongamos el vestido. Y lo más bonito de la exhortación de Pablo es que él ya nos dice que somos ¿qué? Escogidos. Y un momento nos ponemos a pensar, wow, somos escogidos, no somos cualquier cosa, somos elegidos. La palabra escogido proviene del verbo elegir, somos elegidos. Y aún así, elegido como lo que somos en nuestro Señor Jesucristo, que Él fijó su mirada en nosotros. Y esa es una de las partes donde más tenemos que detallar la palabra escogidos. El privilegio de ser escogida. El privilegio que cuando no teníamos identidad, cuando andábamos muertos en delitos y pecados, cuando creíamos que lo bueno era bueno y súper bueno, y aún era malo y lo creíamos bueno, Él aún así, bajo su gracia y su misericordia, no miró atrás, sino que nos escogió. Él miró hacia nosotros y fuimos escogidos. Y podemos ver escogidos en Efesios 4:2, Romanos 8:33 y primera de Tesalonicenses 1:4. Ahí podemos ver el verbo elegir. También sale en Efesios 1:4. O sea, la palabra ahí nos muestra el Señor cómo somos escogidos, cómo fuimos elegidos por Él y para Él. Este es el amor que nos obliga a amarnos, soportarnos y perdonarnos. Cuando dice que nos perdonemos unos a otros y nos amemos mutuamente. El Señor aquí habla a través de Pablo, dándonos la exhortación. Y yo a veces leyendo, yo digo, Señor, tú quieres que ese viejo vestido, vieja vestidura, esa vestidura interior, no la de afuera, porque por fuera podemos llevar una vestidura, pero la vestidura real, la que pide el Señor, es la que llevamos en nuestro interior. Esa es la vestidura que Dios quiere que nosotros nos quitemos. Nosotros cuando nos queremos vestir, abrimos el closet y miramos los vestidos y decimos, este vestido me gusta, este vestido me quiero poner. Tenemos elección para vestirnos. Y yo ayer hablando con el Señor, que hablo siempre con Él, en todo sitio, en todo momento, yo le decía, Señor, pero hay vestidos que me gustan tanto, que aún estando viejos, quisiera poner un remiendo. ¿Y saben qué? Cuando yo le dije esa palabra,
Estoy un punto de echar a llorar. Porque me dijo, es ahí donde te quería llevar. Yo me quedé. Es más, hasta creo que me corté por eso, porque yo dije, wow. Me dijo, sí. Sí. Empezando el versículo 3 dice, sí, pues habéis resucitado. Si sabéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ahí me llegó el tema cuando sentí que me dijo, si has muerto, si has resucitado, no le pongas remiendo a un vestido nuevo. Déjalo nuevo, quita el viejo. Por muy bonito que sea, quítalo. Por muy lindo que se te vea en tu cuerpo, por muy acomodado estés con él. Y ahí fue cuando me di cuenta que el apóstol Pablo nos dice que dentro de esa vestidura que tenemos interior, tenemos que tenerla y sacarla dentro de nosotros mismos, en nuestro hogar, en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros maridos, con nuestro entorno. Me acuerdo cuando la hermana Cristina predicó de los enfados, de la ira, de todo eso. Pero ¿saben qué? Es bonito uno venir a la iglesia, escuchar la prédica del pastor o la prédica del hermano Jacobo, de todos los hermanos que predicamos. Pero ¿saben una cosa? Es bonito escuchar y decirle, qué lindo predicó la hermana, qué bonito predicó el pastor o el copastor Jacob o el hermano José. Pero si no se lleva a la práctica, si no se lleva a la obediencia, es que entra por aquí y como si te sale por el otro y como decía mi abuela. Entonces, de nada me sirve a mí escuchar una buena prédica si realmente yo no la pongo en práctica. No le permito al Señor que realmente escudriñe lo que más necesito sacar de mí. Sacar ese viejo vestido que aún lo tengo dentro y que por muy acomodado que me quede, por muy bonito me quede, no lo quiero soltar. ¿Por qué? Porque el Señor me está a mí invitando a que hay un nuevo vestido para mí. No ese viejo que tengo aún, que lo tengo tan cómodo que no me lo quiero quitar. Y lo que yo no puedo permitir es que ese vestido tan cómodo que tengo no lo quiera quitar y solamente le quiera pegar añadiduritas para que no se me quiten. Como si está muy desgastadito, lo quiero tinturar para que no se me quite, lo quiero pintar bonito. No, el Señor nos está, y Pablo nos está exhortando. ¿A qué? A que nos amemos, a que de verdad nos vistamos como lo que somos. Si elegimos caminar con Cristo, caminemos con Cristo. No caminemos con Cristo a media. Hoy camino con el Señor Jesucristo, pero mañana estoy en mi casa que parezco poseída por cualquier cosa menos por el Señor. Es verdad, hermanos. Seamos sinceros. Una de las partes de exhortación de la palabra de Dios es ser sincero. Pablo muchas veces en las cartas, en la palabra dice, muchas veces él dice que él somete su carne a esas cosas. Él dice que él la somete. ¿Por qué? Porque nosotros podemos leer lo que el Señor pone a través de Pablo, pero el Señor también conocía las debilidades de Pablo. Pablo, como nosotros, tenía su carácter. Pablo, como nosotros, ha llegado a padecer de debilidades, de pensamiento, de tristeza. ¿A quién le gustaría estar encerrado en una cárcel? A nadie. Y vete a saber en qué tiempo lo encerraron, y si comía o no comía, si le tiraban la comida o no. Entonces, son cosas que hay que ser sinceros. Y eso es lo que quiere Dios, busca Dios en nosotros, la sinceridad. El apóstol Juan dice, queridos amigos, y eso es primera de Juan 1:4, aquí nos habla Juan en la palabra y nos dice el apóstol, dice, queridos amigos, pues que Dios nos ha amado, así nosotros debemos amarnos mutuamente. Podemos también
leer en Gálatas 5:6, que el amor es el poder motivador de la fe. O sea, que el amor es el motivador. Qué fácil es amar a quien ya amamos, ¿verdad? Qué fácil es amar a mis hijas, amar a mi esposo, amar a mis padres. Es tan fácil. La palabra de Dios dice, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué recompensa tendría? Amar ya a quien amo. Pero ¿sabe dónde está la recompensa? En amar a quien, a lo mejor hasta mi propio enemigo. Yo creo que ahí viene la recompensa, que más me ha hecho daño. Llegar a decirle, te amo, con el amor de Cristo, pero te amo. Mire, hermanos, y que Dios bendiga al hermano Jason. Cuando el hermano Jason nos estaba impartiendo la clase de sanidad espiritual, ahí podíamos ver un ejemplo claro en cómo el Señor quiere que nos quitamos esa vieja naturaleza aún si la tenemos. La ira, el enojo, el enfado, la mentira, las excusas, todo eso entra en una vestidura que aún tenemos que quitarla. Y cuando exhortaba a él a través de la enseñanza, escuchábamos pasajes que otros decían, yo mejor huyo porque es que siento que me está hablando a mí y es algo que no estoy preparada en dejar. Pues déjeme decirle que es ahí donde tenemos que someter la carne a la enseñanza. Es ahí donde tenemos que aún más buscar. ¿Saben por qué? Porque es ahí donde necesita Dios. Que en las partes donde no creamos que necesitamos ayuda, es donde más estamos necesitando ayuda. Es donde más estamos necesitando que nos exhorte, que nos dé vara a través de su palabra. Que no nos diga lo bonito que estamos caminando, sino las cosas que en verdad estamos necesitando y que nos los diga en su palabra. Cuando la palabra de Dios nos golpea y huimos, es porque están haciendo efecto. Es porque no nos gusta. Hay veces hay personas que dicen, es que yo lo siento mucho, pero yo tengo que decirle las cosas como son. Sí, me gusta que una persona sea muy sincera y diga las cosas como son, pero hay manera de decir las cosas, hay tiempo. Dice que todo tiene su tiempo, en Eclesiastés todo tiene su tiempo. Y hay momentos que una vez le dije al pastor, el pastor me lo dijo, también nos exhorta, que dice pronto para hablar, en Santiago 1:19, gracias Señor, dice que sea tardo para hablar, ¿no? Tardo para hablar, pronto para oír, exactamente, y tardo para ¿qué? Para guiarse. Entonces aquí podemos llevar este versículo a que en el momento que tengamos algún motivo, alguna prueba de nuestro carácter, de nuestra manera de ser, ¿qué? Vamos a Santiago, recordemos Santiago. Entonces es ahí donde decimos, Señor, tú nos dices a través de Santiago, ¿tanto para qué? Para hablar. ¿Saben por qué? Porque cuando tenemos la fiebre interna de la rabia, del enfado, nunca es bueno hablar. ¿Por qué? Porque vamos a sacar palabras peores que las que nos han dicho. Entonces, ahí nos está exhortando el Señor a que nos vistamos ¿en qué? En lo que somos. Si somos de Él y existimos por Él y para Él, tenemos que actuar como Él. Por eso, Pablo también nos exhorta y nos dice, ser como yo soy, exactamente. Y Jesús, yo digo, estudiando y escuchando a un predicador decir que Jesús no solamente vino a salvarnos, ¿saben? Él no vino solamente a salvarnos, a darnos vida eterna, sino que Él vino a que lo imitáramos también. Él vino a salvarnos, pero a que fuéramos, ¿qué? Imitadores. A imitarnos como Él estuvo aquí, cuando Él estuvo aquí. Por eso Él dice, sed manso y humildes.
como lo soy yo. Entonces, la parte de imitar a Cristo es lo que más nos cuesta, hermano. Es la parte más tremenda. ¿Por qué? Porque es que aún tenemos ese viejo vestido que nos hemos llevado toda la vida en el viejo mundo, cuando estábamos allá. Y es ahí donde se me vino cuando nos dio una clase el hermano Jason, que dice que a veces nos volvemos víctimas de nuestros propios dolores, que dice, ay, ese dolor, y lo abrazo, y lo beso, y lo acaricio, y sigo con ese dolor. Y aquí nos está diciendo que nos vistamos de Cristo, que dice en el versículo de cuando soy nueva criatura, 1 Corintios 5:17, dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Exactamente. Dice en Romanos 13:9, hermanos, dice, todos los mandamientos se comparían en este mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo. El amor es el cumplimiento de la ley de Dios, porque el amor no le hace al prójimo, sino lo que hace bueno. Entonces, por eso nos cuesta tanto muchas veces el saber que somos escogidos, que somos elegidos para Él, y somos elegidos para estar haciendo las cosas del Señor. Nos cuesta mucho. Y por eso, hermanos, yo les digo, cuando el Señor me confrontó con ese vestido que yo no quería soltar, y me dijo, suéltalo, y no le metas ni tinte ni añadidura, porque es que yo te he dado un vestido nuevo y aún mejor que el que tú todavía guardas, aún mejor que el que tú crees que te queda súper bien. Te he dado un vestido nuevo. Y yo le agradezco al Señor, nuestro Dios, porque Él trata mucho y sigue tratando en darnos paciencia, en darnos sabiduría y conocimiento. ¿Y qué más, hermanos? Que a través de su sabiduría que Él nos da, de su paciencia que Él tiene con nosotros, Él nos da ese amor incondicional. Yo les quiero compartir un texto de John Piper. Y John Piper dice, el amor de Dios no entra en contradicción con su santidad ni su justicia. Por el contrario, la naturaleza de la santidad y justicia de Dios exige que Él sea un Dios de amor. Su santidad es la absoluta singularidad y valor infinito de su gloria. Su justicia es su compromiso inquebrantable de que siempre honrar y mostrar esa gloria. Y su gloria, toda suficiente, es honra y se muestra mayormente mediante su obra para con nosotros. En vez de nuestra obra para con Él, y eso es amor, hermanos. Dios es soberano y otorgamiento de misericordia por parte de Dios es más glorioso que lo que sería el reclamo de que los humanos llenaran alguna carencia en Él mismo. Es más glorioso dar que recibir. Por ende, la justicia de Dios exige que Él sea un dador. Por lo tanto, el santo y justo es amor. Jesucristo es la encarnación del amor puro y vivo de Dios. Y cuando Él vino, dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí podemos ver cómo dice John Piper que Él no necesita de ese amor grande. Él ya tiene ese amor. Y Él lo ha depositado en todos nosotros. ¿Y por qué nos cuesta tanto el morir al orgullo, el morir a la vanidad, el morir a la vergüenza y no dar ese amor?
y no dar eso que dice Pablo, en vestirnos en lo que somos. Y cuando estaba terminando, yo la escribí para que no se me fuera, pero una de las cosas que le decía al Señor es, mi problema más profundo no son mis debilidades. Mi problema más profundo es depositar mis debilidades en Él para descansar. Ese es mi problema. En que yo deposite mis debilidades y poder descansar. Yo le decía al Señor, pero muchas veces por mucho que las tengo, salen a la luz. Y cuando mis debilidades salen a la luz, aún siento que son mías y no las deposito ni descanso en Él. Aún siento que mis debilidades como que me pertenecen a mí. Y no es así, hermano. Es ahí donde el Señor dice, ese es un vestido y hay que quitarlo. Eso es algo que tienes que quitarlo. Porque tus debilidades, suéltalas para poder descansar. Si me las sueltas, descansarás. Porque dice que todas tus cargas, todas lo que tú sufres, todo lo que tú tengas, si las depositas en mí, descansarás. Si no, no vas a descansar porque te vas a creer que te pertenecen aún. Exactamente. Y no es así. Son debilidades, el cual no nos está acercando a Cristo, sino que nos está haciendo creer que continuamos un camino con Cristo, pero a un tiempo estamos atascados. No avanzamos. Y lo que quiere el Señor es que quitemos eso y avancemos. ¿Sabe qué? Cuando eso, yo salía de trabajar y me quedé esta mañana estudiando, y yo le decía a David, se me vino y me acordé de que nosotros somos una iglesia que remamos con 2 remos. Y sonaba esa alabanza que dice, yo navegaré en el río de tu espíritu. Y de una me acordé de que somos una iglesia que no navego sola. Yo navego con Cristo porque Él lleva el otro remo. Y cuando yo siento que Cristo lleva el remo que me hace falta a mí llevar para navegar por el río del Espíritu, es cuando entrego y deposito que esa fuerza no me pertenece a mí. La fuerza que yo creo que tengo, no la tengo por mí misma. Esa fuerza que yo tengo es la fuerza que me deposita el Señor, para que yo pueda seguir ramando, para que yo pueda seguir avanzando, hermanos. Somos escogidos, elegidos por un Dios que con su inmensa compasión y misericordia fijó su mirada a nosotros y nos eligió. Le decía al Señor hoy, bendito seas tú, Señor, porque has elegido a los pastores a que prediquen tu evangelio para las cabezones como nosotros, que aún escuchando tu palabra muchas veces, y no es porque no la queramos entender, hermano, sino porque no queremos soltar todavía cosas. Y Dios nos invita a eso. Y le doy gracias a Dios por su palabra y que utilizó a Pablo y a todos sus discípulos, a todos los que escribieron la Biblia para ser instrumentos, para ahora enseñarnos a nosotros en cómo tener que seguir caminando con Cristo, hermanos. Amén.